entonces con la temática del Sermón del Monte. Iba a decir de las bienaventuranzas porque tengo muy metida las bienaventuranzas. Pero la temática del Sermón del Monte, que ya hemos visto que estamos estudiando Mateo capítulo 5, 6 y 7. Hoy vamos a tener un tema bien especial que nuestra hermana Flor esta mañana nos aperturó el tema de la sal. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que nos enseñe, que nos muestre a cada uno de nosotros qué es ser sal en la tierra. El título de la enseñanza es Aprendiendo a ser sal en la tierra. Así se llama esta enseñanza. Vamos a orar. Pidámosle al Espíritu Santo que esta noche nos enseñe a ser sal en la tierra, porque Él sí que lo sabía hacer, para que realmente llenemos este mundo de un sabor especial, del sabor de Cristo. Amado Padre, te damos gracias por este día, porque tú te mueves de maneras maravillosas en medio de cada uno de nosotros, Señor. Especialmente, Señor, tú un día nos hiciste un llamado, Señor, y nosotros atendimos ese llamado. Que asimismo nuestras familias, nuestros amigos, vecinos atiendan ese llamado tan especial de parte tuya, y que se hagan unos discípulos y que te sigan y que te sirvan, Señor, en lo que anhelamos. Padre, pero te pedimos de todo corazón que nosotros queremos aprender a ser verdaderamente sal en esta tierra, Señor. La sal es un elemento indispensable, incluso en la misma naturaleza, Señor. Incluso un granito de sal para muchos puede ser insignificante, Señor, pero para ti es demasiado valioso, Padre. Por eso hoy te damos gloria, honra y honor, y te pedimos a través de tu Santo Espíritu que seas tú ministrando nuestro espíritu, nuestra alma y todo nuestro ser. Hoy te damos gracias, Señor. Amén y amén. Entonces la enseñanza es aprendiendo a ser sal. ¿Por qué le coloqué este nombre a la enseñanza? Porque cuando estudiamos muchas de las actitudes de Jesús aprendió obediencia. Siendo Jesús, aprendió a obedecer. Nosotros necesitamos entender lo que Jesús nos está hablando a través de este tema tan importante para nosotros aprender a hacer. Lo que hace Jesús en las bienaventuranzas, o lo que habló mi corazón, es que la apertura del Sermón del Monte con las bienaventuranzas, ¿cierto? Las bienaventuranzas, si ustedes notan, están siempre dirigidos a nuestro ser. Jesús entonces está interesado primero en que nosotros seamos para que luego hagamos. Es muy difícil ser sal si yo ya no siento que yo puedo ayudar a las personas porque no tengo mi sanidad interior. Entonces yo soy sal cuando ya Cristo ha tratado con mi corazón, y de esa manera yo puedo llegar a los demás con una palabra de vida. Llego a los demás a ministrarlos, a animarlos a que entren al camino del Señor. Vamos a leer un pedacito pequeñito de lo que es la sal y lo que Jesús quiere decir, y vamos a Mateo capítulo 5, solo el versículo 3. Dice la palabra de Dios. Si otra persona tiene otra versión, por favor me pueden ayudar. Dice, la sal de la tierra. Jesús apertura como una introducción preciosa con las bienaventuranzas, y luego nos introduce a la sal, no solamente a la sal, sino a la luz. Hoy solo vamos a hablar de la sal. Es muy interesante porque dice, vosotros, se está refiriendo a los discípulos en medio de la multitud. Vosotros sois, aquí vemos el verbo ser o estar. Sois la sal de la tierra, y este verbo nos da identidad. Jesús me está diciendo, usted es sal. Ahora, necesitamos aprender a hacerlo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Yo aquí tengo un frasquito de sal, y si en mi casa no hubiera sal, si en mi casa no tuviera este condimento, los alimentos no sabrían a lo que deberían saber, porque lo que hace la sal es realzar los alimentos. Entonces, si no existe esa sal, si yo no tengo eso internamente, es como si mi vida no tuviera sentido frente a la vida de otras personas. No alcanzaría a comprender lo que la otra persona necesita, y yo no podría dárselo. No sirve más para nada. Es decir, un
cristiano que no sabe a nada, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hoy entonces vamos a aprender a ser sal. Primero, ¿qué significa ser sal en la tierra? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? ¿Qué significa ser sal? ¿A qué se refería Jesús? Uno de los propósitos más grandes del Sermón del Monte entonces es transformarnos a nosotros, nuestras vidas, y de esa manera, al ser transformados, nosotros vamos a contribuir a transformar la vida de los demás, aquellos que nos rodean. El Sermón del Monte nos introduce primero al ser para luego hacer. Primero necesitamos sanar nuestro corazón, nuestras vidas para poder ayudar a otros, ya que el ser te da identidad como cristiano. Él le dice, vosotros sois, él ya inmediatamente les está dando una identidad. Ustedes son creyentes, ustedes me están siguiendo. Ellos habían sido acabados de ser elegidos. Cuando vemos en el capítulo 4, dice que Jesús, en el versículo 12, principia su ministerio, y ahí elige a los discípulos. Entonces, él prácticamente les está dando a ellos esa identidad desde el principio. Yo necesito que ustedes sean misericordiosos. Es decir, desde la entrada les está hablando de lo que quiere que ellos sean, desde el principio del ministerio. Les da identidad, y no solamente les da identidad, sino que les da un propósito. Entonces, nosotros cuando tenemos una identidad y decimos, yo debo ser cristiana, seguidora de Cristo, yo debo ser como Cristo, y esa identidad me da propósito. El propósito es ayudar a las demás personas. Por eso Jesús inicia el Sermón del Monte con ser, con las bienaventuranzas, y nos apertura a su propósito y a su misión. Enriquecer toda la tierra con las buenas nuevas de salvación. Ese es el propósito. Enriquecer toda la tierra con las buenas nuevas de salvación. La sal, estaba investigando un poquito, se encuentra en todas las partes de la tierra y tiene una cantidad de usos impresionantes. La sal se encuentra en los océanos, la sal se encuentra en los mares, en los océanos, se encuentra en los lagos, se encuentra en los yacimientos subterráneos, se encuentra en las minas, se encuentra en nuestro cuerpo. La sal está en todas partes. Y hay un dato interesante de la sal: gran parte de la superficie de nuestro planeta está formada por agua, y la mayoría de agua es salada, de la que se extraen toneladas y toneladas de sal. Los discípulos no sabían, pero Jesús, con decirles, lo primero que les dijo es que sois la sal y sois la luz. Él ya tenía una visión de que nosotros hoy seremos cristianos. No sé si me entendieron. Los discípulos no alcanzaban a dimensionar la cantidad de gente que iba a hablar de Cristo, la cantidad de seres humanos que íbamos a estar en cada hogar siendo sal. Ellos no alcanzaban a dimensionar la magnitud que se vendría al lado de Jesús. ¿Qué quiere entonces Jesús con nosotros hoy? Y es el propósito de este estudio. Es que nosotros aprendamos a ser sal y que nos preguntemos, ¿realmente soy sal? ¿O realmente soy un cristiano insípido o un cristiano desabrido? Una persona que no, cuando aconseja, ni siquiera aconseja con la palabra, sino que aconseja con sus propias palabras. Si realmente somos sal, es lo que Jesús quiere que nosotros analicemos en esta noche. Lo primero que vamos a hacer es aprender a identificar qué es ser sal, cómo ser sal. Para poder saberlo necesitamos conocer los componentes internos de la sal. La sal, la que tenemos en casa, en nuestras mesas, el 98% de la sal tiene cloruro de sodio, con minerales como calcio, hierro, zinc, cromo, magnesio, sulfatos, potasio, azufre, bromo, estroncio, y toda esta composición la hace sal, y es la que hace que se realcen los sabores y que sepan ricas las cosas, ¿cierto?
¿Qué creen ustedes? Obediencia. ¿Qué más? Misericordia. Eso se va llenando ese tarrito. Amor. ¿Qué más? Solamente eso. Miren todos los ingredientes de la fe. Recordemos el fruto del Espíritu Santo. Pero Jesús es muy inteligente porque lo que hace cuando apertura, me colocas por favor las bienaventuranzas. Cuando apertura las bienaventuranzas es que están dando los ingredientes. Jesús está vaciando toda su personalidad de las bienaventuranzas para que nosotros seamos igualmente vaciados. Cada bienaventuranza es como un ingrediente que tiene la sal que tenemos en nuestra casa. La sal tiene un 98% de cloruro de sodio. Los pobres de espíritu, esa sal que Dios quiere que nosotros tengamos debe tener un 98%. El pobre de espíritu es una persona que es capaz de sentir que el otro tiene una necesidad. Es capaz de ser compasivo, de ser misericordioso. Es capaz de soportar el sufrimiento porque sabe que Cristo es su Señor y que Cristo soportó sufrimientos aún más altos que los que nosotros soportamos. Cuando nosotros entendemos que nosotros debemos ser pobres de espíritu, ese pobre de espíritu, como nos explicaba el pastor, es que nosotros estamos en bancarrota espiritual. Nosotros no somos nada sin el Señor. Nosotros somos lo que somos porque el Señor está con nosotros, porque lo necesitamos a Él. Vamos a mirar algunas características que tiene una persona pobre en espíritu, porque eso nos desata las demás bienaventuranzas. Este frasquito tiene que estar lleno de pobreza de espíritu, de misericordia. Ese sufrimiento que tenemos por el pecado, por todas las situaciones difíciles, debemos estar llenos, este frasquito estar lleno, este cuerpo de mansedumbre, de hambre y sed de justicia. Debe estar lleno de misericordia, ya lo dijimos. Debemos tener este frasquito lleno de limpieza de corazón. Suena por favor, Sandrito, un poquito. Necesitamos estar llenos de esa paz que ahorita cantamos en la canción. Necesitamos ser pacificadores, que cuando nos persigan nosotros podamos responder como Jesús respondió, que cuando nos vituperen respondamos como Jesús respondía. Entonces, estas características se las voy a leer porque me parecieron interesantes. Una persona pobre de espíritu siempre es humilde ante sus propios ojos, no se exalta a sí mismo, no es orgulloso. La humillación se convierte en su alimento, ama hacer todo en oculto y no recibe honor de los hombres. Vamos a mirar Mateo 6, que habla acerca de esto. Mateo 6, 1, 4, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienes su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Una persona pobre de espíritu ama hacer todo en oculto y no recibe honor de los hombres. Es reservado en su conducta, no es agresivo ni es exigente. Miremos lo que dice Mateo 5:23. Dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. El Señor quiere que nos perdonemos y además quiere que no seamos hipócritas. Una de los aires más profundos hacia los fariseos era: ay de ustedes, fariseos hipócritas, porque ellos mostraban algo externamente, pero internamente tenían muchísimos problemas. Entonces nosotros necesitamos manejar mucho esa parte de ser pobres en espíritu, porque eso es como una lluvia que se viene con las demás bienaventuranzas. Y el solo hecho de nosotros ser pobres en espíritu dice la palabra de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando usted tiene a Dios en su corazón, usted puede pasar por lo que sea y Dios lo levanta, Dios lo consuela,
Dios lo fortalece, Dios le ayuda, porque usted primeramente está haciendo un reconocimiento interno. Ahora, ya vimos algunas características que tiene la sal y ya sabemos que nuestro cuerpo internamente, nuestro espíritu debe estar lleno de todas las bienaventuranzas. Eso es lo que Jesús quiere, ese es el carácter del cristiano. Ahora vamos a mirar cuáles son las funciones de la sal. Entonces podríamos decir cuál es el propósito del discípulo, que son las mismas funciones que tiene la sal física. Las funciones de la sal, el pastor ahorita estaba con una palabra muy interesante que es preservar. Lo que hace la sal es que preserva, sazona y purifica. Algunas cositas vimos esta mañana con el devocional de Flor. Vamos a mirar qué significa preservar. La sal tiene una valiosa función en la preservación de los alimentos. Bíblicamente la sal se usaba para preservar los sacrificios. En ese entonces no había neveras, ¿cierto? Entonces preservaban los sacrificios que se hacían en el lugar santo y santísimo con sal. Vamos a mirar lo que dice Levítico 2:13. Levítico 2:13 dice la palabra de Dios: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Sal una vez, sal 2 veces, sal 3 veces. Lo importante de la sal. Para nuestro Dios, el símbolo de la sal representa la incorrupción y la pureza de los cristianos, como también simboliza un pacto perpetuo y una reconciliación perpetua con su pueblo. Damos gracias a Dios porque lo que hace el Señor con este pacto de sal es que lo sella. La sal tiene una característica muy importante y es que usted a la sal no le puede quitar el sabor. Usted la sal no la puede reemplazar. El sello que Dios pone sobre su pacto, sobre su pueblo, es inamovible y lo vemos reflejado a través de Jesucristo. Él hizo un pacto de sal con su pueblo, prometiéndoles que los bendeciría por siempre a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que el Señor nos muestra a través de la sal es que Dios quiere discípulos íntegros. Mira lo que Jesús le está diciendo a los discípulos en medio de la multitud, que usted se distinga en medio de las multitudes, siendo íntegro, siendo santo, siendo puro y siendo obediente. Y esta es la mejor sal para aquellos que aún no conocen de Cristo, nuestro testimonio. Así usted no oye una palabra, pero si usted testifica, usted ya es salvo. Si usted testifica con santidad, con pureza, con obediencia, usted ya es salvo. Entonces, una de las funciones entonces es preservarnos de todas estas situaciones de pecado en nuestras vidas y que nosotros ayudemos a otros a alcanzar la misericordia y la santidad. Vamos a mirar otro aspecto de las funciones de la sal, es sazonar. Todos conocemos esa función. Pero también conocemos que cuando nosotros sazonamos tenemos que saber sazonar. El fin de semana, con todo esto de las bodas, del aniversario, nos invitaron a un restaurante de nuestros hijos y resulta que el plato que a mí me sirvieron tenía demasiada sal. Y inmediatamente yo dije, o sea, yo esto no lo puedo comer porque está demasiado salado. Igual pues como por no hacerle el desaire al chico, a la persona de ahí, entre todos pues lo repartimos y lo fuimos comiendo. Pero también conocemos que cuando vamos muchas veces a comer a algunos sitios o nosotros mismos preparamos alimentos, quedan como desabridos, como que les faltó un poquito de sal. Entonces esto de sazonar es muy importante en la vida cristiana. Cuando somos demasiado salados, o sea, le echamos ya demasiada sal, es porque ya nos estamos pasando a ser como muy religiosos. La religiosidad, la gente la rechaza, no me quiero comer eso. Pero cuando somos desabridos, nosotros los cristianos es que ni siquiera la gente sabe que somos cristianos. Pues nos comportamos como el resto del mundo. Vamos a mirar lo que dice Job 6:6. Resulta que aquí Job está pasando situaciones muy difíciles y
Y nuestro amigo Elifaz le da un consejo que a Job no le parece apropiado. Dice la palabra de Dios: se comerá lo desabrido sin sal, habrá gusto en la clara del huevo. Imagínense un huevo sin absolutamente nada de sal. Hay gente que sabe comer así, pero si le echamos un poquitico de sal, sabe muchísimo mejor, se resalta el sabor. ¿Cómo aquí se refiere al consejo de Elifaz? Un consejo sin sentido, un consejo sin sabor, un consejo desabrido, un consejo desde su propio corazón, no desde el corazón de Dios. Cuando las personas a nuestro alrededor están pasando por pruebas duras o situaciones difíciles, un consejo imprudente es un consejo desabrido y sin sal. Cuando nosotros estamos pasando, o otras personas, ya que somos cristianos, por situaciones duras, difíciles, escuchemos. Algo que ha aprendido el pastor Alpidio. Yo me acuerdo que yo venía a preguntarle algo y él lo primero que hace es que me escucha y luego coge la Biblia, incluso él empieza a anotar y coge versículos bíblicos y apoya lo que está pasando en mi vida con los versículos bíblicos. Eso es tener la sal en el punto. Tener la sal en el punto. Es tomar la palabra de Dios y que las personas sientan que Dios les está hablando a ellos, no a nosotros. Es Dios el que debe dar el consejo. Miremos lo que dice Colosenses 4:6. Ese me encanta mucho, porque me gusta mucho, pero lo aplico muy poco. Ya se van a dar cuenta por qué. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A veces cuando nos ofenden o cuando estamos en momentos difíciles de familia, de amistades, en situaciones pues que no nos agradan, pensemos si nuestras palabras son con gracia o si están sazonadas con sal. Aquí la sazón es la sal, es la palabra de Dios. Si somos capaces de tener el dominio propio, de responder siempre con gracia. Nuestra forma de hablar refleja nuestra falta de amor hacia nosotros mismos primeramente y hacia los demás. A veces somos muy fuertes con nuestras palabras, con nosotros mismos y con los demás. Nosotros como discípulos debemos saber hablar, debemos pedir al Espíritu Santo que desarrolle en nosotros palabras sabias para los demás, incluso en momentos de conflicto, pues recibiremos recompensa de parte de Dios. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los misericordiosos. Cuando tenemos misericordia, incluso cuando hablamos, vamos a recibir una recompensa que va a ser esa sanidad del alma, este mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque sabemos hablar de una manera especial. Recuerda que si somos pacificadores con nuestras palabras, seremos siempre reconocidos como hijos de Dios. Recuerda que si nuestras palabras son puras, veremos a Dios actuar en cada una de nuestras situaciones. Y recordemos que si damos palabras de misericordia, recibiremos misericordia. Y recuerda que si nos ofenden y lloramos y nos duele lo que nos dicen, recibiremos consolación de parte de Dios. Y ahí es donde nosotros somos dichosos. Ahí es donde nosotros somos bienaventurados, porque Dios se manifiesta inmediatamente en nuestras vidas. Vamos a mirar el tercer elemento que tiene la sal, que también es la sal que nosotros usamos en casa, y es purificar. La sal prepara la carne para hacer una ofrenda agradable. Lo acabamos de ver en Levítico 2:13. Ellos llenaban de sal ¿cómo es que es? Lo que ofrecían, es decir, para que no se fuera a podrir, para que no se fuera a dañar el sacrificio. Nosotros como discípulos podemos ayudar a preparar al mundo, a muchas personas, para que sea una ofrenda agradable a Dios, ayudando a que muchos reciban a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cómo preparamos esas personas? Ahorita hablaba con una hermana en el almacén y ella me decía: hace muchos años mi hermana, siendo cristiana, oró por mí. Ella oró por mí y hoy yo estoy en los caminos del Señor.
Esa es la mejor manera de nosotros preparar a otros para que no sean contaminados en el mundo con más cosas, para que el mundo no los dañe más a través de la oración. Recordemos lo que pasó con Eliseo en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versos del 19 al 22. Eliseo, le dicen los discípulos de Eliseo que el agua está contaminada. El segundo libro de Reyes 2, 19 al 22 dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: ve aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Así están nuestros alrededores, aguas malas y tierra estéril. Entonces le dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, a los manantiales, a las fuentes altas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Eliseo entonces coge una vasija, se va a los manantiales, le echa sal, y el Señor le dice: yo ya sané esas aguas, yo ya sané esa tierra estéril. Eliseo echó la sal a las aguas de los manantiales con eran aguas estancadas. Inmediatamente las aguas fueron generando vida y la tierra se volvió una tierra fértil. Asimismo, cuando llevamos la palabra de Dios a nuestras familias, que es la misma sal, las mismas personas van encontrando alivio a sus almas, ellos mismos van siendo sanados, van dejando de ser estériles, van dejando de ser esas aguas putrefactas. Igual ha sucedido con nuestras vidas. Dios ha hecho una obra perfecta porque Dios ha sanado nuestros días, nuestras vidas. Cada momento que estamos en esta tierra Él lo ha sanado porque precisamente Él nos ha ido purificando. La sal era usada en la antigüedad para, como dato interesante también, para preservar las momias, porque las conservaba, según ellos, para vida eterna. La sal es un condimento muy especial porque de la sal reconocemos que Dios hizo un pacto. La sal es un elemento que es indispensable para la salud, es indispensable para el mismo mundo. El mundo necesita la sal, incluso las plantas necesitan la sal para nutrirse, y asimismo nuestra sal es la palabra de Dios, esa palabra que nutre nuestro ser y nutre la vida de los demás. Y yo creo que Jesús estaba pensando en ese momento en los discípulos con las bienaventuranzas, era precisamente eso, que hubiese discípulos en todas las naciones de la tierra, porque la palabra de Dios dice que Él iba a llenar toda la tierra, toda la paz de la tierra, incluso de sus discípulos, para que nosotros pudiéramos ser esa sazón en nuestras familias, en nuestro lugar de trabajo, en cada rincón que Dios nos ha colocado. Damos gracias a Dios porque Jesús es experto en, no como nosotros que de pronto nos equivocamos mucho con la manera en que predicamos, pero Jesús es experto en dar sermones, y Él apertura el sermón del monte de una manera maravillosa para que los discípulos vayan identificando el carácter de Cristo en ellos, y de esa manera ese carácter se riegue por toda la tierra. Y el propósito, hermanos, es que haya mejores seres humanos. Al lado encontramos gente muy mala, gente con muy malas intenciones, pero Dios quiere mejores seres humanos en esta tierra. Vamos a concluir. La palabra de Dios en boca de un buen discípulo es el condimento más útil que conduce a vida eterna. La palabra de Dios en boca de un buen discípulo, de un discípulo que sabe que es ser sal en la tierra, es el mejor condimento para conducir a otros a vida eterna. Es por eso que necesitamos ser sal, para sazonar, preservar y purificar a
a nosotros mismos y a otros para vida eterna. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu santa, bendita y poderosa palabra. Tú eres un Dios tan bueno, tan maravilloso, tan sublime, tan experto. Nos conoces tanto, Señor, que viniste primero a trabajar con nuestro ser, Señor. Viniste a trabajar con tus discípulos para que ellos, en medio de las multitudes, los pudieran impregnar con tu sabor. Señor, permítenos esta noche saber si nosotros no estamos bien sazonados, si no estamos sazonando a las personas de la manera correcta, si no estamos siendo preservados, si no estamos siendo nutridos de la manera correcta. Porque si no estamos haciendo el trabajo bien hecho con nosotros mismos, va a ser muy difícil impregnar la vida de los demás con tu sabor y con tu aroma. Hoy te pedimos a través de tu Santo Espíritu que nos hables directamente al corazón y que podamos experimentar ser sal siempre para cada persona que se acerque a cada uno de nosotros. Hoy te damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.